le tenemos que comentar. La pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿cómo evalúa la actuación de la Cancillería ecuatoriana en cuanto a la protección y gestión del caso del niño Liam Conejo? La primera opción, buena. Segunda, mala. La C, pésima. Este momento, 1,000 votos, más de 1,000 votos, casi 1,100 votos ya, inmediatamente se activaron. No se olviden poner el like también por si acaso. Y por pésima el 83%, por la mala 14% y por la buena el 2%. Esa es la calificación que le da nuestra audiencia a la gestión realizada por la Cancillería ecuatoriana a propósito de lo ocurrido con el niño Liam Conejo, que ya está en su casa, que tiene protección además judicial, legal, para que no se le expulse del país. Todo esto lo hizo nada más y nada menos que un congresista demócrata. Ustedes pueden apreciar, quienes nos siguen en redes sociales, cuando el congresista, que ahora se me escapa el nombre, sacaba ya de la cárcel a Liam Conejo, a su padre también y a su madre, y los llevaba a un lugar seguro. Contentos, felices. No sé si tenemos por ahí el tuit del señor congresista para tener el nombre, no me acuerdo ahora, la verdad, lo tenía por aquí a la mano. Pero también esto prueba, miren estas imágenes, sí, como vieron, lo ponen en un avión, lo llevan hacia Minneapolis, lo están llevando en avión a Minneapolis, y ahí saluda a Liam desde la cabina del avión, donde los pilotos de esta nave aérea le enseñan los botones, las palancas, para que miren, ahí está. Liam es un niño precioso, con su gorrito se hizo famosísimo, y ahora ese gorrito dicen que en Estados Unidos se vende por montones. Así es, insisto, la pregunta del día de hoy: ¿cómo evalúa la actuación de la Cancillería en cuanto a la protección y gestión del caso de Liam Conejo, el niño de 5 años? Joaquín Castro, gracias Isabel. Joaquín Castro es el congresista demócrata que ayudó y hizo lo que no hizo la Cancillería ecuatoriana, porque la Cancillería ecuatoriana nos salió con un absurdo total. Es que la familia dice que no le toquen, dicen que la familia no quiere ayuda, y entonces ¿por qué recibió? ¿Será porque desconfía? Ahí está el tuit de Joaquín Castro. Liam y su papá salieron anoche del centro de detención de Delay, si se pronuncia así, perdonarán mi inglés. Nunca deberían haber estado allí. Gracias a sus voces ahora son libres. Exactamente. Joaquín Castro, congresista demócrata de los Estados Unidos, hizo lo que la Cancillería ecuatoriana no lo hizo. El cónsul ecuatoriano, la cónsula ecuatoriana, de donde sea que estén, no aparecieron por ninguna parte. Y además, gracias a Liam Conejo, gracias a todo lo que ocurrió alrededor de él, además se han hecho canciones, se han hecho manifestaciones, se han hecho afiches, y efectivamente en Estados Unidos en este momento, si la tendencia fuese por la revocatoria del mandato del señor Donald Trump, si esa figura tan democrática que tenemos los ecuatorianos de nuestra Constitución se aplicara en los Estados Unidos, les aseguro que si se llama a una consulta o a una revocatoria del mandato del señor Donald Trump, la perdería de largo. No solamente porque los demócratas están ahí, sino porque artistas, intelectuales, músicos, cantantes, poetas, legisladores, etcétera, han rechazado con fuerza, por supuesto, esta situación, que no es solamente con Liam, también hubo un asesinato violento, grave, 5 tiros a este ciudadano que además era una persona que ayudaba a los veteranos de guerra. Efectivamente, esto pasó ahí. Y en Estados Unidos pasan cosas que si pasaran en otro país, estaría pidiendo ya una invasión. Estoy seguro que si este tipo de manifestaciones como las ocurridas en Minneapolis, en el estado de Minnesota, y en otras ciudades como lo ocurrido, por ejemplo, hace semanas atrás en Chicago, ya sería motivo para que los derechosos de por acá, los ultraconservadores de acá dijeran: ¿por qué no interviene Estados Unidos? Hubo unas pequeñas o medianas o grandes, como sea que se les llame, a las manifestaciones en Irán, e inmediatamente los derechosos de por acá, los conservadores, los ultraliberales dijeron: ¿por qué no interviene Estados Unidos y pone orden en ese país? Miren, ahí está la foto de Liam con su padre, ya llegado a su hogar, una hermosa foto con ese gorrito que se ha hecho tendencia en todo el mundo, un hermoso gorrito que usaba Liam en el momento que fue detenido por las fuerzas de lo que se denomina ICE. Que a propósito de ICE, tenemos además lo que pasó anoche en los premios Grammy, ¿no? En los Grammy,
Nada más y nada menos que Bad Bunny, a quienes le siguen y que tiene millones de seguidores, efectivamente les dijo en la cara: fuera ICE, esta institución de expulsión de migrantes. No tiene otro nombre más que ese. Ni siquiera tenemos necesidad de traducirla, porque la traducción es lo que menos importa en este momento. Bueno, él y otros músicos, artistas que fueron premiados en el Grammy de anoche también se opusieron, pidieron la salida de ICE. Por eso les digo, efectivamente, si en Estados Unidos existiera esta figura de una de las constituciones más avanzadas del mundo, la de la revocatoria del mandato, nosotros tendríamos otro panorama en los Estados Unidos. Y digo nosotros en general porque buena parte de las decisiones que se toman en Estados Unidos acá se asumen como si fuesen propias. Si hubiese la figura de la revocatoria del mandato en Estados Unidos, les aseguro que este domingo próximo se llamaría una revocatoria del mandato, una consulta popular para sacar al señor Donald Trump. No habría duda de que la mayoría votaría en contra, porque la situación en Estados Unidos es lamentable. De hecho, buena parte de lo que está pasando fuera de los Estados Unidos tiene que ver con los problemas internos que tiene el señor Donald Trump, que nos va a distraer. Por eso incluso, no sé si ponemos el video nada más para ambientar la pantalla de lo que dijo el señor Bad Bunny la noche de ayer. Digo Bad Bunny porque es el más conocido, pero hubo otros tantos más que se han pronunciado. Algunos artistas que exactamente han dicho lo demás, y está ahí está la postura de gente que piensa, que discute, que habla, que piensa en su país, que tiene no afanes comunistas como dice el señor Donald Trump, no tiene afanes totalitarios, que él sí los tiene por supuesto, sino que se pronuncia constantemente por eso. Y no sé si sea bueno o malo decirlo de este modo, pero gracias a un niño ecuatoriano es que además se desató toda la reacción a propósito del comportamiento de autoridades estadounidenses con los migrantes latinoamericanos y en general migrantes que han contribuido, incluso en algunos casos en un modelo de esclavitud, al enriquecimiento de esa nación de Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando, efectivamente. Pero bueno, esto es lo que queríamos comentar a propósito de lo ocurrido ahí, por eso insistimos, usted pronúnciese, ya van más de 1,600 votos en nuestra consulta del día de hoy, solamente en YouTube, me imagino que en las demás redes sociales hay todavía más sobre eso, y seguimos agradeciendo por supuesto los comentarios, y gracias también por todos los favores que nos brindan y nos plantean a propósito de los comentarios y las informaciones que nos pasan por este medio de comunicación, esta red que es nada más y nada menos que WhatsApp. También está Telegram, tenemos mensajes en Telegram, así que si usted tiene más informaciones sobre este tema, sobre estos comentarios, adelante. Lo que queríamos abordar el día de hoy es algo que sí nos involucra, sí nos toma como punto de partida para el análisis, por eso decía que la política de los Estados Unidos nos afecta, porque aquí ya se asume como si fuese propia. Claro, tenemos un presidente que acaba de llegar, creo, a Emiratos Árabes, por tercera ocasión va a los Emiratos Árabes, y lo que pasa en el Ecuador creo que le importa muy poco, por no decir le vale un pepino. Así es, esta es la realidad. Ha ocurrido cosas sumamente graves, y yo les diría incluso que los dos artículos publicados del día de hoy en Diario Red, el diario latinoamericano que hoy toma mucha relevancia en el análisis de nuestra realidad de América Latina, dan cuenta de una situación sumamente grave. Por ejemplo, en concordancia con este editorial, podríamos decir que lo que ocurre en Estados Unidos en estos momentos con el famoso caso Epstein, los archivos Epstein, son en realidad el rostro de la derecha mundial. Ese es el verdadero rostro de la derecha mundial. Esa derecha que da clases de moral, esa derecha que acoge a las iglesias, que va, que reza, que se junta con los curas y que además hace de rodillas oraciones y demás, esa derecha mundial, como el señor Andrés Pastrana de Colombia, a los que fueron además a recibir lecciones y capacitaciones los asambleístas de ADN en España,
esa derecha, por ejemplo, que está con el señor Andrés Pastrana en Colombia, José Aznar en España y otros tantos en América Latina, esa es la que aparece en los archivos de Epstein, un pedófilo, un millonario, que apareció muerto en su celda, que supuestamente se suicidó, pero que en realidad todos apuntan a que fue suicidado, es decir, le mataron para que ya no siga hablando, para que no pueda denunciar y liberarse de la culpa que tenía. Ese es el verdadero rostro de la derecha mundial. ¿Y con quién estaba haciendo todo este tipo de cosas? Nada más y nada menos con quien nos da clases de moral, de ética, de democracia, el señor Donald Trump. Durante este fin de semana, decenas de miles, si no digo millones de tweets, de mensajes, de comentarios, de editoriales, de análisis, de referencias, incluso históricas, bibliográficas, documentales, etcétera, etcétera, se han difundido en las redes sociales y en páginas web de distintos medios de comunicación y de personalidades de este planeta. Esos spots, esos comentarios, esos audiovisuales y demás apuntan a un solo nombre: Donald Trump. Y por eso no nos sorprendería que para distraernos de este problema muy serio en los Estados Unidos, muy serio, más grave de lo que pasó con el señor Bill Clinton y la bachiller o la pasante que estaba en la Casa Oval, mucho más grave que eso, el señor Donald Trump se le ocurra invadir Cuba. Se le ocurra hacer un secuestro al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como lo hizo con Nicolás Maduro y el bombardeo a Caracas el 3 de enero del presente año. A nadie sorprenda que para distraer la atención hagan este tipo de experimentos político-militares y con eso tapar lo que efectivamente en Estados Unidos sí es un gran debate. Hablábamos de ICE, de esta entidad que trata a los migrantes, con la liberación de Liam Conejo, y ya, eso pasa, segundo, tercer plano. Lo que está pasando ahora con los archivos de Epstein es sumamente grave. Y esto lo menciono por dos o tres consideraciones que son clave también entenderlas. Primero, la derecha mundial, la derecha ecuatoriana, la derecha latinoamericana, nos ha querido mostrar constantemente que ellos son la autoridad moral en nuestros países. Nos ha querido hacer ver que ellos son los que rezan, los que se arrodillan, los que imploran a Dios, y ellos no cometen pecados, ellos son santos, pulcros, castos, y todo lo que incluso les colocaría en un altar político permanentemente. Hay imágenes del señor Guillermo Lasso con el señor Andrés Pastrana y con el señor José Aznar, por ejemplo, imágenes donde están estos señores ahí, los que nos dan clases de moral, y son ellos los que viajaban en los aviones a las mansiones de lujo del señor Epstein. Son tantos, pero tantos los archivos, los mensajes, las fotografías, los audios y los videos que hay alrededor de esto, que con esta situación obviamente quedan al desnudo en su verdadero rostro. No digo que toda la derecha sea así, hay personajes de derecha que son bastante respetables, a pesar de las diferencias que pueden existir desde el punto de vista ideológico, es verdad. Pero es la misma derecha, exactamente la misma derecha de los Pandora Papers y de los Panama Papers, ¿o no? Exactamente la misma. En este caso es más grave, es más bochornoso porque se trata ya de delitos sexuales, de pedofilia, de fiestas, de abusos, de violaciones, de denuncias de menores de edad, de sus padres, del modo en que eran tratados por estos personajes en esas mansiones a las que llevaban incluso como para medirles el cuerpo, si tenían este color, si el cuello era más alto, si la espalda era más ancha, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí participaba el señor Donald Trump. Pero así como en este caso de los archivos de Epstein nos genera ahora una gran discusión alrededor de estos comportamientos de la derecha y de esos representantes de la derecha, también en su momento se discutió en el mundo por publicaciones no de medios comunistas, ni socialistas, ni chavistas, ni bolivarianos, ni correístas, lo que fueron los Pandora Papers y lo que fueron los Panama Papers. Es decir, esas guaridas fiscales donde se oculta la plata mal havida o la que no quieren rendir cuentas en sus respectivos estados de personajes como, por ejemplo, cuando apareció en la portada del diario El País de España, la imagen del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué pasó con eso? Nada.
absolutamente nada. Y estoy seguro que, como se ha denunciado constantemente, autoridades actuales del gobierno actual del Ecuador también tienen plata depositada en paraísos fiscales. Es decir, venden banano, venden cosas en el exterior, pero la plata se paga en el exterior y se queda en paraísos fiscales para que lo producido en el Ecuador no rinda cuentas al fisco y no pague los impuestos correspondientes. Eso pasó con los Pandora Papers, con los Panama Papers, y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Porque además, de este modo se gestiona la economía mundial. El señor Epstein hacía negocios, grandes negocios, y de paso les pagaba con favores sexuales con menores de edad a esos grandes empresarios que iban a los Estados Unidos a ello. Hacían los negocios, tomaban vino, champán, whisky, lo que sea, y después pasaban a las otras habitaciones con las chicas menores de edad, en asuntos absolutamente por fuera del orden legal en cualquier parte del mundo. Yo creo que además, después de esto, ¿pasará algo? No sé. No creo que pase absolutamente nada. Lo que sí es, efectivamente, los archivos de Epstein, como los Pandora Papers, como los Panama Papers, en general, muestran la verdadera cara, el verdadero rostro de los personajes de la derecha que nos dicen y nos dan lecciones de moral constantemente. Y yo creo que aquí el señor Donald Trump queda retratado en su real condición. Constantemente se lo ha dicho, un presidente que está sentenciado y que apresuraron una serie de acciones para que no pueda ser llevado a la cárcel antes de inscribir su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Esto es lo que ha ocurrido ahí. Y aquí, efectivamente, hay personajes que han negado esa participación, como el señor Andrés Pastrana, que cada vez que puede se involucra en la política ecuatoriana interna. Cada vez que puede, está ahí. ¿O acaso los señores, los medios de comunicación han puesto dudas sobre lo que ha hecho Andrés Pastrana? Él ha negado, pero en los archivos se dice que este expresidente figura en los manifiestos del vuelo de avión de Epstein en varias ocasiones a principios de los años 2000. Pastrana admitió haber viajado a La Habana, Cuba en marzo del 2003, invitado por Fidel Castro, utilizando el transporte de Epstein para el trayecto Nassau-La Habana. Pero hay más y más y más archivos donde aparecen varios poderosos. También, por ejemplo, aparece Carlos Salinas de Gortari, el hombre más rico del país, Carlos del Dimi, y a los dueños del monopolio televisivo Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, que son los dueños de la verdad, son los dueños de los medios. Ahí aparecen muchas cosas. En México, quien le hace el juego a la derecha y a la oposición es nada más y nada menos que Ricardo Salinas Pliego, que tiene una deuda con el Estado mexicano de alrededor de 4.500 millones de dólares, que son como 78.000 millones de pesos. Este señor, al igual que acá, la familia Noboa le debía al Estado. Acá se perdonaron a través de una ley. En México quieren que se les perdone esa deuda de 4.500 millones de dólares que le debe al Estado. Han entrado en un proceso de pagos, un convenio de pagos, como diríamos por acá, para que vaya pagando poquito a poquito. Va a pagar el 20% al contado y lo demás en cómodas cuotas mensuales, como podríamos decir. Estos señores, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, en México pasaron también por las mansiones del señor Epstein. Ahí está. Y además, hay un detalle que no hay cómo dejar de lado. Ojo, en estos archivos aparece un dato muy revelador que espero que la derecha ecuatoriana lo tome muy en cuenta. En estos archivos se denuncia, se exponen los vínculos de Donald Trump con el cartel de Sinaloa. De esto no están hablando, pues, los grandes medios de comunicación. No les veo hablando de estos asuntos a los grandes medios ni a los grandes opinadores de América Latina y en particular de Ecuador, que parte de nuestros problemas tienen que ver con el cartel de Sinaloa y sus ramificaciones aquí en el Ecuador. Cuando ya se expongan en detalle, con un procesamiento periodístico y además judicial, porque esto lo denunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no lo denunció un tuitero, no el chochólogo, no Radio Pichincha, sino lo denunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sabremos de qué manera el comportamiento
político de un señor como Donald Trump explica el incremento notable de la participación en el negocio ilícito de las drogas en Estados Unidos y en América Latina del cartel de Sinaloa. ¿De esto van a hablar? ¿De esto vamos a conversar? ¿O nos van a poner a hablar de los allanamientos a la casa de Luisa González a propósito de una serie de cosas que no tienen nada que ver con su participación electoral en el año 2023? Hablemos de estas cosas. Hablemos de estos temas, sustentemos nuestros debates y nuestras discusiones alrededor de quién manda en el planeta o impone su política aquí en el Ecuador, su política de seguridad. ¿Ha salido a decir algo el señor Donald Trump a propósito de los archivos de Epstein que lo vinculan y muestran evidencias de participación y de colaboración con el cartel de Sinaloa? Pues no ha dicho absolutamente nada, porque esto tiene que ser tratado en un juzgado. E insisto, si con todos estos elementos en Estados Unidos se aplicaría la revocatoria del mandato, con todo esto ya estaría fuera el señor Donald Trump. Hay otro de los señalados ahí también en los archivos del señor Steve Bannon, que estuvo por acá, si no me equivoco, en el gobierno de Lenín Moreno, estuvo por acá. Este señor ya falleció en el año 2019, por cierto. También aparece. Pero lo que quieren instaurar ahora en la narrativa mediática es que en los archivos aparece el nombre de Rafael Correa. Pongamos el tuit de Rafael Correa para que veamos esta perversa utilización y manipulación de la información para querer estigmatizar a algo que no tiene nada que ver con toda esta situación. Un magnate, un millonario árabe, catarí, no me acuerdo de dónde es, aparece en una foto y él dice que además él tenía contacto directo con Epstein y que le podía poner en contacto con Rafael Correa. En ninguna parte de los archivos aparece Rafael Correa mencionado en los archivos de Epstein. Pero este personaje también estuvo con Lenín Moreno, también estuvo con la señora Isabel Noboa y también estuvo con nada más y nada menos que Guillermo Lazo. Entonces, a todos aquellos que ahora utilizan ese dato de que supuestamente en los archivos aparece el nombre de Rafael Correa, aquí la prueba de que el uso perverso que hacen de este tipo de cosas les impide ver, por ejemplo, extendiendo la mano al señor Guillermo Lazo con el canciller de aquel entonces, Juan Carlos Holguín, y a la señora Isabel Noboa con el señor Lenín Moreno también. Pongan la foto de Lenín Moreno, que eso sí es clave, ahí está. Isabel Noboa es nada más y nada menos que la tía del presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, aparece con Lenín Moreno, muy contentos, y con este empresario que aparece también en los archivos de Epstein. Esto es lo que hace la prensa perversa, la mafia mediática en el Ecuador. Pero la foto de la señora Isabel Noboa no la van a sacar, no la van a poner con este empresario saudí, catarí, no sé qué cosa es. No la van a poner, porque, ojo, se cuidan mucho, ahí sí de atentar contra la honra de una persona. Pero cuando se trata de Rafael Correa o de otros dirigentes de la Revolución Ciudadana, o de el señor Leonidas Issa, de Luisa González, de Andrés Arauz, ahí sí no les importa un pepino y pueden atacar y decir cualquier cosa. Eso es efectivamente así. Entonces, para ir recapitulando, lo que digo es que este caso, este escándalo mundial que involucra a personajes de la derecha mundial que estuvieron involucrados en orgías, en violaciones, en atentados. Hay el padre de una niña que fue violada, que se escapó de ahí, que se suicidó después o que murió. No tengo muy claro el panorama de cómo ocurrió ese caso, que da muestras de que era una situación sumamente, pero sumamente grave. Mientras tanto, acá nosotros tratando de involucrar a otras personas en investigaciones que no tienen nada que ver con el asunto. Insisto, esto es muy grave, esto hay que tratarlo en su justa dimensión y hay que abordarlo de acuerdo a las características que esto tiene. Una situación grave, violenta, denostable desde cualquier punto de vista, no se puede dejar pasar. Si aquí este tipo de cosas ocurrieran con otro dirigente político, etcétera, estaríamos haciendo un escándalo mundial. Pero aquí
Si ustedes ven las portadas de viernes, sábado, domingo de los principales diarios del Ecuador, no sacaron una sola foto ni un solo titular. Creo que El Universo sacó por ahí abajo una cosita, por ahí nada más. Pero ya comenzaron los ataques para querer vincular ahora a la lista de Epstein, a los archivos de Epstein, a Rafael Correa. Por suerte, en las redes sociales queda todo grabado y todo queda registrado. Y en estas circunstancias lo que tenemos que apuntar y apuntalar es de que estos eventos, estas situaciones son delitos imprescriptibles, pero sobre todo que desnudan la real condición moral de estos líderes que nos quieren dar lecciones de democracia, de ética, de cordura y hasta de cultura democrática. Son ellos, los Andrés Pastrana, los Pedro de José Aznar, los Donald Trump, y también habrá que esperar que surjan por ahí una serie de indicios de algunas personas desde el Ecuador que estuvieron vinculadas a eso. No nos olvidemos que el señor Donald Trump se hizo muy famoso porque era el dueño de la marca Miss Universo y además vino acá al Ecuador en la época del señor Lucio Gutiérrez a instaurarnos un concurso del cual no sacamos beneficio alguno. Esa era su fachada para tener a adolescentes, niñas a su disposición. Ese es el tema. Ese es el tema. De esto no podemos dejar de hablar, de mencionar, y por eso hay que seguir pensando, discutiendo alrededor de estos temas. Aquí lo que tenemos por delante es una reflexión más profunda para entender el comportamiento de esas derechas aparentemente éticas y moralistas. Insisto, esta es la realidad. Y mientras tanto, además, en este país siguen hablando alrededor de una situación bastante delicada, más compleja, que tiene que ver con el uso, como se decía en el editorial del día de hoy, de la figura de la colaboración eficaz. Concretamente, el caso del señor Santiago Díaz, de ser cierto, verdadero, y se juzgue en justicia, con todos los elementos del caso, de que violó a una niña de 13 años, su colaboración eficaz no tiene nada que ver en este tema, no ayuda absolutamente en nada. Fue vergonzoso verlo leer un papel para acusarle a Rafael Correa de algo que él y sus dirigentes políticos de la Revolución Ciudadana han descartado porque incluso no coinciden ni las fechas, ni los lugares, ni los nombres de las personas. Pero si de ser cierto que el señor violó a una niña, como hasta ahora han dicho y han señalado, esta colaboración eficaz le involucraría en un segundo juicio, porque si él declara que trajo dinero, él estaría involucrado en un lavado de activos, pero él estaría involucrado en esa situación y por esa situación tendría otro juicio. No es que porque le van a librar de las responsabilidades en el juicio de violación, el otro queda descartado. Si fuese así, si de ser cierto todo eso, el señor Santiago Díaz tendría dos juicios, el de violación y el de lavado de activos. Porque si le van a exculpar del de violación, tendrían que juzgarle por el lavado de activos. Y si creen que su colaboración eficaz le va a librar de toda responsabilidad, sepan bien, porque todos los juristas y todos los analistas jurídicos que saben de estos temas, por violación no existe la figura de colaboración eficaz. Le han utilizado, si es que ese es el caso, para desviar la atención de lo que pasa en este país constantemente. Eso es lo que pasa. Así como hace Donald Trump. Donald Trump desvía la atención bombardeando Caracas, secuestrando a Nicolás Maduro, y mañana, para desviar la atención de lo que pasa con los archivos de Epstein, quizás también vuelva a hacer una acción militar bélica con Cuba, por ejemplo, que está amenazada. Toda nuestra solidaridad con Cuba, por supuesto, siempre será nuestra solidaridad con Cuba, más allá de los afectos, desafectos que se pueda tener con un gobierno, con un dirigente político. Lo que han hecho durante más de 60 años es la prueba de lo que significa tener al imperio de lado o al imperio en contra. Ahora el señor Donald Trump, señalado en los archivos de Epstein, dice que le va a poner sanciones a quienes le provean de petróleo a Cuba. ¿Quién es él para decir quién le vende y quién no le vende a Cuba lo que tenga que venderlo?
Pero esta es la situación. Estos señores nos dan clases de moral. Y por ahí hay unos legisladores republicanos que dicen, sí, es el momento de tomarse Cuba. Es el momento de que nos devuelvan nuestras mansiones en Cuba. También es cierto que supuestamente, no puedo confirmarlo, que hay conversaciones, porque el señor Donald Trump ayer sacó un tuit o puso un mensaje en el que decía que había conversaciones con dirigentes cubanos. Señalan que uno de estos personajes que estaría conversando con el gobierno de Estados Unidos es el hijo de Raúl Castro Ruz. No me consta, no sabemos, no hay información al respecto, pero esta situación podría estarse resolviendo en los próximos días o al mismo tiempo, para distraer la atención de los archivos de Epstein, estarían haciendo alguna acción militar. Todo esto es lo que tenemos que discutir y no desviarnos de la atención que acá en el Ecuador nos quieren colocar, como por ejemplo ese comunicado, para ir cerrando ya, ese comunicado de la Fiscalía. Ese comunicado de la Fiscalía que es lo más descabellado. La Fiscalía saca este 1 de febrero, al otro día de las elecciones de Naeco Runari, el siguiente comunicado que dice: reitera su compromiso con el respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica del país. ¿A quién se refiere? Si en realidad quisiéramos tener una fiscalía que ponga orden en este país, debería estar investigando los casos de corrupción, allanando casas, instalando la figura de colaboración eficaz a los personajes que están involucrados en los casos de corrupción, detrás de los cuales siempre hay un ADN, como siempre digo. Detrás de cada escándalo hay un ADN, pero la Fiscalía no allana, no pone la figura de colaboración eficaz a nadie. Dice: la Fiscalía General del Estado nos recuerda a la ciudadanía que la Constitución de la República, en su artículo 66, numeral 13, garantiza el derecho a la libre asociación y manifestación, siempre que se desarrolle en el marco de la ley y no vulnere los derechos de terceros ni la estabilidad del país. ¿A qué viene todo esto? La libre asociación y manifestación. Todo porque el señor Leonidas Issa gana la presidencia de la Naeco Runari y dice que va a enfrentar a este régimen con la movilización popular. Por esto no fue por nada más. Pero inmediatamente. Entonces, lo que nos está diciendo es que ahora sí van a aplicar. Y cuando, por ejemplo, el señor Daniel Noboa salió a recorrer las calles del norte de Quito y del centro de Guayaquil en contra de la Corte Constitucional, ¿salió un comunicado de la Fiscalía a decir algo por el estilo? Nos dijo, por ejemplo, que en el ejercicio de los derechos civiles no ampara la comisión de infracciones penales y que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano diferencia de manera expresa a la movilización social de las conductas delictivas como la rebelión, el sabotaje, el terrorismo, la paralización de servicios públicos. ¿Quién paralizó los servicios públicos en la CONAIE o en Pachacutic o en la Runari o en la Revolución Ciudadana en los últimos días como para que nos aparezca este comunicado? No, nada. Ofender la integridad de los jueces de la Corte Constitucional no es motivo para que la Fiscalía actúe también de oficio en este tipo de casos. No, pues. Por eso estamos como estamos, porque la Fiscalía, muy presurosa, se plantea un comunicado antes de que ocurran los hechos. Cuando la Fiscalía actúa sobre el cometimiento de delitos, no sobre lo que es un discurso de un dirigente político. Lo que está pasando aquí, además, es la advertencia de que si por cualquier razón la gente se moviliza, sale a protestar, liderada por la Revolución Ciudadana, por Pachacuti, por la Naeco Runari, por Leonidas Issa, por lo que sea, ya sabemos cuál va a ser la acción de la Fiscalía. Eso es lo que está pasando aquí. De esto es lo que estamos hablando en estos momentos. Alrededor de estos temas quieren que nos pongamos a hablar. No, señores, la Fiscalía está a manos de una persona que es el subrogante y no han podido incluso hacer el comité de selección porque ha habido metida de mano ahí, en ese comité de selección para escoger al fiscal o la fiscal del Estado. Y esto da cuenta de lo que decía el editorial del día de hoy. La justicia ecuatoriana está intoxicada, está embarrada hasta el cogote, porque todo este tipo de cosas la hacen en función de los intereses políticos y solo contra los adversarios políticos del actual régimen.